Vale, ahora sí, vamos a empezar con la sesión número 12. Perdonad los problemas. No he podido venirme antes, perdonad, hay cosas que uno no puede controlar. ¿Qué vamos a ver hoy en la sesión sobre el cálculo de actuaciones? Ahí tenéis el índice, básicamente una introducción, pasos previos sobre las cosas que deberíais haber hecho antes, cómo se calculan distintas fases de vuelo, luego el cálculo de la carga de pago que puede transportar el avión en función de la densidad y por último vamos a ver cómo calcular todo esto en matemática. Vale. La introducción, antes que nada, voy a empezar por conceptos previos. Todo esto de aquí seguramente la mayoría sabéis lo que es, pero muchos otros no, ¿vale? Entonces, os voy a ir preguntando, si sabéis la respuesta, contestáis, me decís lo que es, y si no, pues me decís no lo sé y preguntaré a otro, ¿vale? Pascual. Primera línea, MTOW, OEW, MPL, ¿todo eso qué es? ¿Qué son esas tres cosas? Y en castellano y con palabras que entiendan los de primero. El máximo peso de despegue, el peso operacional en vacío, es decir, sin carga pero el avión funcional, y la máxima carga que puede cargar. Muy bien. Vale. ¿Os habéis enterado, Lorena, qué es el MPL? Masa de cargo de pago. OEW. Carga en vacío, ya está. Y MTOW, la máxima que se puede despegar, ¿vale? La máxima masa que puedo despegar. Esas letras de ahí, no me acuerdo de tu nombre, pues. Adrián. Empuje, el drag, lift y el peso. Muy bien. ¿Qué es el trimado? Ángel. Cuando tienes la escuela, tú el avance le puedes dar cuando tú vas a 0 a 2 respecto a tu ala principal. Entonces, si tienes un avión frente a cabecear, casi llevas la cola hacia arriba y te va a para abajo, o al contrario, para intentar dejar de tener una cantidad de... Vale, y con tres palabras, Ginés, ¿el trimado qué es? Dímelo así de forma muy sencilla que lo entienda Uxue, por ejemplo. Corrección de la superficie de control. Vale, básicamente el trimado es deflectar las superficies de control para conseguir nivelar el avión, para que vaya en una condición nivelada, equilibrada y poder llevarlo, pues eso, por ejemplo, en crucero. Cabeceo, la veo guiñada. Lucía. ¿Y cómo son? ¿Cabeceo cómo es? ¿Vale? ¿Y alabeo? El alabeo es, yo creo, en el aire con los alerones. ¿Cómo es con los brazos? A ver. Hulk. ¿Alabeo? ¿Cómo es el alabeo? A ver, levántate, que te vea. Vale. ¿Y la guiñada? Hulk también. Muy bien. Vale. CLCDCM. Carmen, por ejemplo. Muy bien. CL0, CD0, Adrián. Vale. Luego, aquí, CLmax, ángulo de ataque de stall. Bien. Bien. ¿Y qué es eso de la pérdida?
O sea, el ángulo de cabeceo. No de cabeceo. El ángulo de ataque. El ángulo de ataque, cuando ya el ala, bueno, el ala deja es un ángulo muy elevado, se desprende el flujo, deja de sustentar, incrementa la resistencia muy rápidamente. Bien. CL de mínimo drag y C de mínimo. Alex. El CL, bueno, C de mínimo es el coeficiente de drag mínimo o de máxima X. Y el CL mini drag es el CL con el que se vuela. Eso es. Es el CL que se corresponde con ese drag mínimo. Muy bien. Y luego lo penúltimo, esos coeficientes de ahí que pone trim. Por ejemplo, ¿eras Carlos? Sí. Pues ni idea, vale. ¿Y qué? ¿Lo sabes? Puedes no saberlo, ¿eh? Vale. ¿Carles? Felipe, tú lo sabes. el ángulo en el que el avión es estable, el coeficiente de estimado lo mismo, el coeficiente de drag, cuando se movimiento el nulo. Y lo último creo que eran las palancas. Sí. Tipo de, Una de potencia. La otra ya no me acuerdo. Vale. Del elevador, sí, del timón de profundidad. Todo eso hace referencia a lo que hemos dicho, al trimado. Para conseguir ese vuelo equilibrado, pues yo necesitaré que todos estos valores adquieran unos números y conseguir así que mi avión vaya de manera equilibrada. Y luego esa n de ahí, esta es la más complicada, porque es un poco n. Vaya atrás. ¿Tú qué miras por ahí para los lados? No sé lo que es. ¿Ginés? Puede ser una eficiencia. ¿Pascual? ¿Alex? Factor de carga. Factor de carga, muy bien. ¿Y qué es eso del factor de carga? La aceleración que experimenta el avión. Cuanto más alto, más aceleración y más tensiones y peor. Vale, eso es importante a nivel estructural porque existirá un factor de carga crítico a partir del cual pues, no puedo hacer determinadas maniobras. Es lo que me limita cuánto puedo maniobrar. Si hago un viraje muy agresivo, con mucho ángulo de alabeo, y con mucha velocidad puedo superar ese factor de carga crítico y romper la estructura de mi avión, como le pasó al Pepe de ese hombre que acaba de entrar. Vale. ¿Qué es el cálculo de actuaciones? ¿Qué entendéis por esto? Una condición que tú quieres alcanzar con más o menos unos cálculos hechos y tienes que adaptar tanto los estabilizadores como intentar buscar un ángulo determinado para hacer, por ejemplo, un climb a una cierta velocidad determinada o, por ejemplo, cuando quieres aterrizar, más o menos ver cómo puedes bajar velocidad sin perder la sensación de golpe. Muy bien, me habías dicho Ángel, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Al fondo os habéis enterado, Adrián? No te has enterado, ¿verdad? ¿Por actuaciones que entiendes tú? La maniobra pequeña cuánto tiempo lleva, cuánto espacio lleva. Bien, bien. Y eso está relacionado con, como estaba diciendo Ángel, estaba mencionando, pues tenemos el ascenso, tenemos el despegue, está relacionado con las fases de vuelo. Ahí tenéis una definición entre muchas otras que se podrían dar. El cálculo de actuaciones básicamente sirve para estudiar el comportamiento del avión y el desempeño que tiene. Y al final, el cálculo de actuaciones es el último paso en el proceso de diseño y los resultados que obtenga de aquí me dirán si la iteración que he hecho es buena o la debo descartar. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al final, sobre todo los que sois de primero, segundo, tercero, os soléis cegar mucho con variables que realmente no tienen un sentido físico como tal, que no significa nada como tal.
Quiero decir, siempre se habla, pues mi avión tiene mucha eficiencia, tiene no sé cuántos puntos, mi CL máximo es no sé cuánto, tal. Vale, pero ¿cuánta carga puede llevar? Y eso es lo que vamos a estudiar aquí. ¿Qué cosas se os ocurren que podamos calcular con las actuaciones, analizando las actuaciones? Vosotros no, que sabéis cosas. Felipe, dime. Pista necesaria para despegar. Pista necesaria. Carles, ¿algo que se te ocurra? Combustible, aunque aquí no tenemos, pero sí. Joan, ¿se te ocurre algo? Tú di lo que se te ocurra. Las baterías, ¿qué más? Más cosas. Tiempo en realizar el circuito. ¿Qué más? Carmen. Carga de pago, por ejemplo, que puedo llevar. Velocidad de crucero, velocidad máxima, ratio de ascenso, velocidad de aterrizaje, tiempo para aterrizar. Realmente puedo calcular muchísimas cosas. Ahí os he puesto un listado. Vale, muy bien, sí. Esto no sirve para nada. O sea, yo podría estar aquí días y días y días calculando cosas. Está bien, está curioso. Pero calcular absolutamente todo en mi avión no sirve para nada. Y debería centrarme en qué fases son las que realmente importan para mi misión. ¿Cuáles son las más importantes, las que más impactan, en este caso, en la puntuación de la competición? El corto es un más 1,25 de todo. El despegue, muy bien. Es muy importante estudiarlo porque impacta mucho en la puntuación. ¿Qué más? Y en cuanto a etapas de vuelo. Puede tener cierta importancia para ver cuánto los giros. Los giros. Respecto a la carga que tú puedas ver. Puede ser importante, sí. Y el tiempo de vuelo. ¿Y qué? El tiempo de... ¿Y relacionado con las fases de vuelo? Un poco resumen de fases. Despegue para nosotros. Despegue, ascenso, crucero, descenso y el aterrizaje. De ahí, ¿qué va a ser lo más importante? Despegue y crucero dicen por ahí. Aquí, me habías dicho Adrián, ¿verdad? Adrián. Y el ascenso. Esas tres van a ser las más limitantes a la hora de hacer el diseño. Aquí tenéis un poco un resumen de esas tres, pero esto lo voy a pasar. Ya hemos terminado la introducción. Pasos previos. ¿Qué deberíamos haber hecho hasta ahora? ¿Qué hemos hecho y para qué ha servido? ¿Hemos hecho algo? Establecer criterios. Os pongo ahí las sesiones que hemos hecho hasta ahora. Ahí tenéis el listado. Idealmente, o sea, teóricamente, lo que yo tenía pensado en mi cabeza que iba a servir cada una de las sesiones. La primera, pues filosofía de diseño, perdón, la segunda, sobre el análisis de la misión primera iteración, pues había que sacar un diseño base, la filosofía del diseño, con el modelado CAD, pues tener un diseño conceptual modelado en 3D, como un boceto, pero ya en el ordenador. De la sesión 4, el modelo de empuje y los componentes electrónicos. De la sesión 5, la aerodinámica 2D. De la sesión de CFD, la estimación preliminar del CD0. De la sesión de aerodinámica 3D 1, deberíamos tener un diseño aerodinámico muy preliminar. Luego de la estructura preliminar, pues un análisis de carga también muy preliminar y el peso en vacío
también preliminar. De la sesión 9, el EMTOU preliminar, es decir, lo que os voy a contar hoy de matemática ya lo deberíais haber visto por encima. La sesión 10 de estabilidad y control, pues que el avión sea estable ya no solo estática, sino dinámicamente y también maniobrable. De la sesión 11, mi plan era que de ahí obtuvierais el peso en vacío definitivo. Sé que se vio más tema de análisis estructural porque en la sesión 8 no se vio tanto. No pasa nada, o sea, está bien también. Y de esta sesión pues deberíamos sacar el peso máximo al despegue, la velocidad de crucero y la distancia de despegue. Esto os lo enseño porque al final yo este año no he dado las sesiones, no sé muy bien lo que habéis dado, lo que habéis hecho, cómo lo habéis encarado, cómo lo habéis enfocado, pero todo esto al final, todo está conectado, todo tiene un propósito y la idea era que poco a poco, conforme se iban haciendo las sesiones, fueseis viendo los contenidos, ampliarais en casa, hicierais tarea en casa, todo lo relacionado con esa parte de la sesión y llegarais a esta parte pues al menos con una propuesta, con una iteración para calcular ahora las actuaciones y ver los resultados. Bueno, ¿qué debería tener calculado? El modelo de empuje de la sesión 4, la masa en vacío o peso en vacío, que ahí tenéis a la derecha pues una tabla ahí de estimación de masas, un ejemplo de cómo sería la estructura, un ejemplo de estructura que podéis tener en el CAD. Coeficientes aerodinámicos, pues el CL máximo y el CD, la función del coeficiente de resistencia. Queda aquí, por un lado, el CL máximo se sacaría en principio de XFLR5, luego podéis ir a CFD y refinar un poco. Básicamente sería, en estas curvas que tengo aquí al menos, pues el punto más alto de CL. Esas están calculadas con VLM2 y es más interesante hacerlo con el modelo LLT de XFLR5. Pero bueno, ahí por ejemplo pues tenéis sin flaps 1,2 con flaps 1,75, es un ejemplo. Eso sale de XFLR5. Y luego la polar la podéis plantear de esta forma, con los coeficientes que habíamos mencionado antes, el CD0, tenéis aquí, no lo he mencionado, factor de Oswald, ¿os suena? Lucía, Lorena. ¿Alguien lo puede explicar? Ángel. Tú tienes una ala que tú cuando haces un perfil pones que es súper eficiente en todas las partes, pero cuando te vas al 3D, en tus puntas, todo el flujo que tiene menor presión y mayor presión interactúa, sobre todo en los bordos. Eso es lo que te distingue de un caso superior que el Oswald sería igual a 1 a un caso real que los Oswald va. Es decir, que el caso sin Winglet, sin nada más eficiente, es una ala elíptica porque se parece a la distribución de presiones. Pero si dice rectangular, baja, sobre todo en los bordes. Muy buena explicación. Y de forma más sencilla, simplemente, pues es una eficiencia, digamos, que tiene un ala respecto a una ideal perfecta. Ya está, ¿vale? Luego tenéis aquí el CD0, lo podéis calcular, por ejemplo, de esta forma, como contribución de cada una de las partes del avión. Esto lo podéis sacar de CFD y el Oswald lo mismo, lo podéis sacar de CFD. Ahí en el libro de cómo hacer un avión lo tenéis explicado el procedimiento para sacarlo. Y bueno, ya clase avanzada, no me voy a meter aquí, lo mismo, pero con los flaps. Y bueno, aquí tenéis las polares. Esto lo he puesto aquí simplemente para señalaros. Ahí tendríais aquí arriba el CL máximo y, por ejemplo, el CD mínimo andaría, pues, por ejemplo, en esta curva por aquí y el CL de mínimo drag, pues, por aquí. Y eso es lo que, o sea, esto os lo digo porque lo vamos a usar en el matemática. ¿Alguna duda hasta ahora? Estoy escuchando doble. Vale, despegue.
¿Por qué es importante el despegue? ¿Cómo has dicho que lo pronunciaban antes? Usue. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el despegue? ¿Otra idea? Alex. Que la aeronave va lenta y entonces la sustentación es un factor limitante. Entonces tienes que coger sustentación de algunos grados. ¿Cómo te limita entonces te limita mucho el peso que puedes levantar porque limitas mucho la sustentación. Porque está limitada la velocidad. Bien. Vale. ¿Y alguna idea relacionada con la competición? ¿Por qué es importante? Polk. ¿Cuántos puntos podría llegar a alcanzar? ¿De cuánto era? Y aparte de eso, os lo he puesto aquí. Evidentemente la carga viene muy limitada por el despegue, tanto la carga que voy a llevar como el volumen. Y luego aparte, os centréis mucho en lo del despegue corto, sí, es importante, pero más puntos te da esto, ¿eh? ¿Qué limitaciones tengo? Os las listo ahí, pues el despegue tengo cierta distancia, tengo una tracción limitada y tengo una fuerza de fricción. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Pues lo que habíamos comentado, limita mucho el peso que puedo llevar, el volumen indirectamente también, y bueno, se puede incrementar con flaps, pero todo tiene un límite, sobre todo porque al final acabas reduciendo mucho la velocidad con la que vas a despegar y cuando trates de ascender quizá no tienes un exceso de empuje suficiente como para poder ascender. Esta se la copié, Alberto. Ahí tenéis, parece mucho, ¿no? Y he puesto un asterisco. ¿Por qué, Felipe? Pues si no se despegar, no puedes tener todo eso, pero no vas a poder. Primero voy a pegar a la coche a ver cuánto cargas. Vale. ¿Y algo más? Carles. Básicamente porque no depende únicamente del despegue. Aquí os estoy hablando del despegue y ahí parece como, vale, el despegue me da todo. Si hago muy bien, si diseño muy bien el despegue, puedo llegar a obtener todo eso. Eso es mentira. Pero casi. Vale, y ahora vamos a hacer un poco de carpintería. O bueno, mejor me la voy a saltar. Y vamos a llegar a la ecuación final. Ecuación de culto. Vale. Esa ecuación va a ser muy importante para vosotros, para el resto de vuestra estancia aquí en el equipo. ¿Esto por qué se ha rayado? Pero claro, o sea, al final la realidad es mucho más compleja como para llegar a modelarla por completo. Y tenemos una serie de consideraciones que hemos hecho para poder conseguir llegar a esta ecuación. Pues, por ejemplo, hemos supuesto que la rotación no incrementa la resistencia, cuando no es totalmente cierto. También hemos supuesto que no existe fricción estática o que la dinámica es constante o que no depende de las ruedas que monte mi modelo. Y luego también, claro, como todo esto yo no lo he tenido en cuenta, para no pillarme los dedos, meto factores de seguridad, que a mí me gustan mucho, la verdad. Son arbitrarios, los podéis elegir vosotros, pero se suelen utilizar algunos números de manera muy típica, muy convencional, y esto se hace incluso en aviación comercial, también se utilizan. Y bueno, esto me lo voy a saltar, yo creo. ¿Tenéis alguna duda? ¿Sabéis todo lo que significa todos esos coeficientes, todas esas letras, esas fuerzas? ¿Alguien tiene alguna duda? Realmente no,
¿Cuál? Espérate, voy a poner el puntero porque no llego. Vale. Esto de aquí es la distancia de despegue. Esto de aquí lo vamos a llamar nuestra masa total. Luego tenemos una integral. Estamos integrando respecto a la velocidad y tenemos como límite pues 0 porque el avión está parado, hasta la velocidad de despegue, que es VTO. Tengo aquí la formulita. Esto de aquí es importante. La velocidad de despegue de take-off es 1,2. Ese factor es un factor de seguridad. Podéis poner el que vosotros queráis. A mí me gusta ese. Multiplicado por la velocidad de stall. ¿Vale? Y si desarrollamos la velocidad de stall, es esta raíz de aquí y os vais a encontrar con que aquí hay un 0,8 que parece un poco extraño. Es otro factor de seguridad. Y no se puede olvidar, o sea, el CL máximo como tal, que utilicéis para cualquier cosa, siempre va a ser esto que va aquí entre paréntesis. Nunca utilicéis el valor concreto, exacto, que es aquí de XFLR5, porque igual os llevéis algún susto. Vale. Luego, esta T de aquí es el empuje en función de la velocidad. Hemos supuesto que la palanca de gas de potencia está al máximo. Luego nos vamos por aquí. No sé si la velocidad lo he puesto en algún sitio, pero bueno, esto es la velocidad. No es ninguna velocidad en concreto, va a ser variable, digamos. En todo lo que vayamos a calcular va a ser variable. Luego tenemos la densidad. Utilizaremos la de referencia del campo de vuelo. Ahí tenéis 1,13, por ejemplo. Ah, mira, velocidad de vuelo. Superficie alar es esto de aquí, esa SW. Luego el siguiente término, CD USUE, ¿qué es? Eso es, de drag. Vale. Esto que tenéis por aquí, mu D, es el coeficiente de fricción dinámica. Y aquí tenéis que tener cuidado, porque esto se suele obviar mucho. Yo suelo utilizar un valor de 0,1. Tenéis aquí tablas con valores así medios, pero esto realmente depende de la pista, depende de las ruedas de mi modelo, depende de muchas cosas, depende de la velocidad. Realmente vosotros podríais hacer un ensayo y calcular la función de este coeficiente de aquí. Si os da pateo, si os da flojera como a mí, yo nunca lo he hecho. Yo siempre he utilizado 0,1 y tirando. Y luego CL, Lorena. Muy bien, del lead o de sustentación. Vale. Y aquí cabe mencionar que esos coeficientes, vamos, como la carrera de despegue, el avión va con un ángulo de ataque que normalmente suele ser 0, realmente no es 0, es el ángulo de calado que tengáis, pero generalmente vos vais a utilizar un ángulo nulo. Para calcular esto se utiliza ese ángulo. Y bueno, luego la gravedad que está por aquí, ahí lo tenéis. Vale. Diapositiva importante. ¿Esto de qué me sirve? De cara a la competición, vale, yo puedo utilizar todo esto para calcular cuánta masa puede despegar mi avión, puedo calcularlo para sacar velocidades, tal, muy bien. Pero aparte de eso, para conseguir más puntuación, con esto puedo sacar gráficas para el informe técnico, que es muy importante. ¿Qué día había que entregarlo? ¿El 1 de mayo el preliminar? ¿1 de julio el definitivo? Ahí tenéis un ejemplo de gráfica que quedaría muy bien. Muy bien. Y es básicamente la carga de pago en función de la distancia de despegue y en función también de cuánto despliegue los flaps. Ahí tenéis un ejemplo para configuración limpia y luego configuración con los flaps deflectados. Y aquí, por ejemplo, pues para esta edición donde he sacado el ejemplo,
la carrera, el objetivo era despegar en 40 metros, pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis la referencia y sale que, por ejemplo, con flaps, pues 1,4 kilos podía levantar este modelo. ¿Dudas? Vale. Ascenso. ¿Por qué es importante, Pau? ¿Por qué deberíamos estudiar esta fase del vuelo? Si no, el avión no va a ir tan por solo. Pascual. Yo creo que tiene razón. Y Pascual otra vez. Porque una vez despegas tienes que asegurarte que tu avión va a tener la capacidad suficiente de, aparte de mantener el vuelo, conseguir altura, porque tú lo tienes que hacer a cierta altura. Y además, el poder hacer cierta, pues es un ascenso bastante bueno, bastante velocidad. Querer comenzar el crucero ya a una velocidad que te interese, en el cual puedes hacer también algún tipo de ahorro de energía. O sea, potenciar también la bajada luego para empezar el circuito con más energía. Muy bien. Bien, pues eso es. Y además de eso, ligado a la puntuación, pues ya no es solo el despegue como tal. Lo que es el ascenso me va a influir a la hora de limitar como tal la carga que puedo llevar. Es decir, si yo tengo un avión sin flaps, sin nada tal, va a tener una masa máxima que puedo despegar. Le meto los mejores flaps del mundo, llamo a Marc que me diseñe lo mejor que exista y consigo levantar 4 kilos, 5 kilos, lo que sea. Pero luego me topo con que mi avión solo es capaz de alcanzar 10 metros de altura, no puede ascender más. Eso es muy peligroso porque no tienes capacidad de reacción, no tienes seguridad. Ante cualquier perturbación, pues el suelo está muy cerca. Así que hay que tratar de ascender más. Además, lo que comentaban por aquí, de conseguir ganar velocidad, conseguir ganar altura y aprovecharla luego para ir más rápido, etcétera, etcétera. Y bueno, limitaciones, pues como antes, también existe una altura límite a la que se debe volar. Tenéis que volar por encima de los 10 metros. Y existe por todo esto se impone una tasa mínima de ascenso recomendable. Yo utilizo 1 metro por segundo. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Stuttgart utilizaba 0,5. Para este modelo, por ejemplo, utilizamos 2 metros por segundo porque interesaba que tuviera buen ratio de ascenso. Y bueno, implicaciones, pues puede limitar el MTOW y el volumen. Y ahí tenéis la explicación de por qué ponía antes el asterisco. Porque es tanto el despegue como el ascenso lo que me va a dar esa puntuación de ahí. Vale. Ecuaciones. Esto es mucho más sencillo. Esto no... Básicamente es una diferencia la diferencia que tenga entre el empuje y la resistencia aerodinámica y luego todo eso multiplicado por la velocidad, dividido por una serie de variables para que me queden las unidades que yo deseo. Y bueno, ahí tenéis algunas consideraciones. Esto creo que esto no lo he actualizado, perdonad, no he copiado las del despegue. Y bueno, VZ, ¿qué es? Esto de aquí, VZ, ¿qué es? Velocidad vertical, velocidad de ascenso, muy bien. Gamma. Ángulo de ascenso, muy bien. Porque estamos hablando del ascenso. Si fuera el descenso, pues el planeo te lo compro, vale. Y si no, descenso. Y esa gamma de ahí básicamente es una función que depende del thrust, depende del drag y es simplemente el exceso de empuje. La V otra vez pues es la velocidad
va a ser nuestra variable. Y luego T otra vez, modelo, es el empuje, la tracción, resistencia otra vez, masa total. Estoy poniendo masa total porque realmente yo no tendría por qué, o sea, no tiene por qué ser el mTOW. Yo puedo calcular esto para una masa, la que quiera, para, por ejemplo, la masa en vacío. Gasolina, así que te interesaría tener como la masa un poco más variable. Tu combustible te dirías más. Podrías considerarlo, aunque no tiene por qué ser, por ejemplo, en un avión comercial, pues ahí igual sí que te puede repercutir y sí que es importante tenerlo en cuenta para calcular los rangos y tal, pero aquí en nuestro caso no tenemos ni combustible, así que... Y bueno, ahí veis que tenéis como dos incógnitas, pues simplemente iteramos, como tanto nos gusta hacer y ya está. ¿Qué estoy viendo ahí? Folk. ¿Y eso qué significa? Gráfica de ascenso, ¿vale? Pero, ¿y qué estoy viendo ahí? ¿Qué me dice ahí? O sea, que... Ya está. Espera. ¿Carles? Muy bien. La velocidad de ascenso respecto a la velocidad horizontal. Y luego lo tengo, pues, para distintas cargas, en este caso para la máxima carga que podía llevar este avión y para el peso en vacío. Aquí, como veis, este avión tenía una tasa mínima de ascenso objetivo de 2 metros por segundo, pues nos quedó tal que así. La tasa máxima de ascenso con mTOW pues daba 2,35, una cosa así, si no recuerdo mal, 2,4. ¿Qué significa eso de que puede ascender, que tiene una tasa de ascenso de 2 metros por segundo? Aquí. ¿Y eso por qué me interesa? Vale. Y si yo tengo definida el tiempo de ascenso, que son máximo 30 segundos en el extra challenge. La trayectoria que tú quieras, a lo mejor te interesa ir más lento, pero ascender muy rápido y ya sacar una aceleración más plana. Por ejemplo, en el que está más vacío, si te interesaría ir más lento y ya después pegar el acelerón, y en el que ya está cargado ya no hay tanta diferencia. Muy bien. Podrías hacer muchas cosas, pero simplemente estaba preguntando que puedes sacar la altura a la que vas a empezar el crucero y ya está. ¿Esto ha quedado claro? ¿Sabréis sacarla? ¿La vais a incluir en vuestro informe? ¿Sí, no? Si os la estoy poniendo aquí y yo he hecho la rúbrica del informe, es por algo. Vale. Lo penúltimo que vamos a ver sobre las fases, sobre esto del cálculo de actuaciones. Crucero. Esto, ¿por qué es tan importante? Bueno, para esta edición el crucero no va a ser tan determinante. El crucero, el año pasado sí que era importante porque el tiempo que tardaba en recorrer el circuito te daban muchísimos puntos. Si eras el equipo que lograba recorrer el circuito en menos tiempo, pues ganabas muchísimos puntos. Este año está mucho más limitado, es solo un 10%. Entonces, igual ya no me interesa tanto centrarme en esta fase, ponerme a calcular cuánto tiempo puedo perder en los giros, cuánto tiempo tal. Vamos a verlo por encima simplemente. Vale. Y bueno, no lo he dicho, por crucero vamos a entender la fase cronometrada del circuito, ¿vale? ¿Que de cuánta distancia es? 1 kilómetro, muy bien.
Vale, y bueno, luego aquí tenéis listadas las limitaciones como antes, la altura está limitada. Cosas importantes relacionadas con el cálculo de estructuras. Esto no lo vamos a ver. Si necesitáis más información, si necesitáis que alguien os enseñe cómo calcular todo eso, a Pascual. Igual él tampoco lo sabe, pero que se encargue de informarse y que os lo explique. Existe una velocidad crítica, velocidad máxima, que mi avión no puede superar por temas estructurales. Es decir, si yo asciendo mucho y luego pico el avión para ganar la máxima velocidad posible para poder recorrer el circuito en el menor tiempo posible, va a existir una velocidad tal que mi avión se parta. Ya literalmente se parta, se doble como un libro. Eso se puede calcular y está relacionado con esto y con las estructuras. Y luego existe un factor de carga crítico, que básicamente esto está relacionado con los giros. Cuando yo haga un giro, si lo hago a mucha velocidad y con mucho ángulo de asiento, con mucho ángulo de alabeo, con muy poco radio de giro, va a llegar a un punto, existe un ángulo máximo que va a hacer que mi avión también lo mismo, se acabe rompiendo. Y nada, simplemente implicaciones, influye en la velocidad de crucero, pero como hemos dicho, al final esto es un 10%. Tenéis que calcular un par de cosas que son fáciles, pero no os metéis mucho más en esto. Vale, cálculo del vuelo horizontal. Aquí vais a ver muchos pasos. Esto deberíais saber hacerlo, estoy por saltármelo. Bueno, voy a ir rápido. El primer paso para determinar las condiciones del vuelo horizontal, nivelado, las condiciones que voy a tener en crucero. Tengo que calcular el CL trim, el CL de equilibrio. ¿Cómo hago eso? Pues básicamente me voy a XFLR5, me puedo plotear la gráfica de CL versus CM. ¿Cuándo se da el equilibrio? ¿Para qué CM? Ustedes no, que saben mucho. Ginés. La gráfica de CM. ¿Para qué CM tengo el equilibrio? para el CL. ¿Y CM, Adrián? ¿Le puedes echar una mano? Eso es el CL trim, pero el CM, ¿para cuándo o sea, el equilibrio, cómo lo obtengo? ¿Para qué CM? CM0, eso es. Vale, pues para CM0 voy a tener un punto de coeficiente de sustentación que es el CL trim. En este caso, 0,37 para este ejemplo. Ese va a ser pues, el CL que mi avión vaya a tener de manera natural en crucero, sin trimar, sin tocar el timón de profundidad. Luego me puedo despejar la velocidad de la ecuación de fuerzas normales. Aquí tendría la velocidad de equilibrio, de crucero. Y luego, por último, esto es un poco engorroso, la verdad, os podéis calcular, igualando el drag al thrust, os podéis calcular pues, la palanca de potencia, a qué porcentaje debe estar para conseguir ese CL trim, esa velocidad de trim, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque de manera natural, un avión normal, los trimless, por ejemplo, el CL trim o la velocidad de trimado no va a ser la velocidad máxima. Va a ser, por ejemplo, para los que habéis pilotado, por ejemplo, igual os es más fácil con el mando, la palanca de potencia para que el avión vaya nivelado, igual no la tienes que poner al máximo. Seguramente tenga que ir a 60%, 50%, 40%, pues está ahí. Sobre el 60%. ¿Qué pasa si yo llevo la palanca a 1, al 100%? ¿Qué asciendes? Cabecear, depende de... Pero sí, asciendes básicamente en este caso. Vale. Y ahora sí, evidentemente, no hace falta que yo o sea, lo tengo que tener en mente, pero no hace falta que diseñe todo para que ese CL de trimado coincida con la velocidad máxima que puede tener mi avión.
no hace falta, porque para algo existen las superficies de control. En este caso, en aeromodelos, pues es muy común trimar directamente con el timón de profundidad, con el elevador, y ya está. También se podría hacer con el estabilizador, pero en estos casos pues se podría utilizar directamente en tierra, trimarlo, darle un ángulo de calado, pero ya está. No es típico que se mueva también el estabilizador completo. En aviación comercial pues tenéis los trims o tap trim directamente, que es aparte del timón, tenéis otra superficie aún más pequeña que es lo que realmente se trima, aunque el elevador, pues si necesitaras mucho trimado también lo puedes trimar. Incluso, sobre todo en aviación militar, el estabilizador completo también. Y ahora bien, hemos dicho, en competición pues me interesa una velocidad, que la velocidad de crucero coincida con la máxima. Me puedo calcular esa velocidad máxima. Hago ahí un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos ecuación de segundo grado, resuelvo. Vale, esto matemática lo hace muy fácil. Y ya una vez que obtengo esa velocidad máxima, pues podría calcularme el tiempo que tardo en recorrer el circuito. ¿Qué valor utilizaría? Esto es el tiempo de crucero, el tiempo que tardo en realizar el circuito. Esto es la distancia del circuito. Y esto es la velocidad que acabamos de calcular, la velocidad de crucero, que en este caso sería la máxima. ¿Qué distancia uso ahí? Tú no. Carles. ¿Qué me has dicho? ¿Los qué? Vale, el kilómetro. Ahí está. El kilómetro es en el caso ideal. Tendrías que tener en cuenta que en los giros estás recorriendo una distancia que no estás considerando en ese kilómetro, ¿vale? Y bueno, esta parte de aquí está clara, los cálculos realmente son sencillos. Y bueno, llegamos a una parte interesante. Pero esto tiene mucha matemática y a mí me da mucha flojera. Para este caso, para esta edición, los virajes, para el tema de puntuación como tal, no van a ser tan importantes. Van a ser importantes en relación al factor de carga crítico para temas estructurales. Pero para esto de aquí de puntuaciones tal, nada, yo me voy a olvidar. Si alguno se atreve, pues mira, una grafiquita como esta, pues no, pues sería bastante, quedaría bastante mona en el report. Que aquí lo que estamos viendo es el radio de giro, cuando hago el viraje, el radio de giro en función de la velocidad de vuelo y en función del ángulo de alabeo. Evidentemente me interesa recorrer los menos metros posibles para recorrer lo antes posible el circuito. Seguramente lo más óptimo sea esta opción de aquí, aunque parezca que aquí vayas más rápido, pero no tiene por qué compensarte. Y de hecho aquí no compensaba. Y bueno, no lo he dicho aquí, pero esto es aún más complejo de lo que realmente parece. O sea, ya parece complejo, pues lo es todavía más. Porque ya no se trata solo de... ¿Qué acabo de decir? Se trata solo de... ¿Y antes? Esto es más complejo de lo que parece porque estábamos hablando de hacer virajes, pero, vale, puedo hacer un viraje así, en un plano nivelado, pero no tiene por qué. Puedes perder altura y aprovechar eso para ganar más velocidad y hacer todo mucho más rápido. Y esto se complica muchísimo. Pero se puede calcular. ¿Alguna duda con los virajes, con el vuelo de crucero? ¿Está todo claro? Vale. Pues vamos a ver el último apartado de esta parte más teórica,
Y es algo muy importante porque se exige en el report de la ACC, también en el del Extra Challenge, y es la predicción de la carga de pago en función de la densidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo creéis que se hace eso? ¿Cuál es la fase más limitante? La fase de stick. Alex, el despegue. Me olvidaré del crucero, iré al despegue, pero es todavía más fácil. ¿A alguien se le ocurre? Igualarlo con la masa que tú tengas, la gravedad. Necesito hacer un equilibrio de fuerzas. Van por ahí los tiros. Básicamente voy a descomponer las masas, los pesos que había visto, que había definido antes. Aquí en verdad he mezclado pesos con masas. Bueno, nosotros nos entendemos. Bueno, esto va a ser peso máximo, payload, sí, esto es peso. La carga de pago que puedo llevar, ¿a qué va a ser igual? Pues básicamente a la máxima carga que pueda llevar menos el peso que tenga el avión, lo que pese mi avión. Muy sencillo, ¿no? Desarrollo. Y simplemente tengo, claro, esta variable de aquí, yo la conozco, ¿no? Se supone que la conozco. Es el peso de mi avión, yo ya lo tengo estimado. Vale. Esta la desconozco. Y esta es tan sencillo como igualarlo a la sustentación máxima que podría tener en despegue. Y aquí lo tenéis. CL máximo, que es lo máximo que puedo alcanzar, multiplicado por la velocidad de despegue, que le había puesto antes la ecuación, cómo se calculaba esa velocidad. Sí. Y básicamente en la ACC pues siempre te ponen, tienes que indicar esa predicción de carga de pago con una ecuación que sea de ese estilo. MPL igual a por ρ más B. O sea, aquí nos va a salir algo así, ¿no? Nos va a salir algo por ρ menos B. menos B. Y de paso me dibujo una gráfica muy mona que da puntos. Y aquí lo tenéis un poco más grande. Y aquí aprovecho la densidad de referencia para mi campo de vuelo a nivel de despegue, a la altura de la pista, a la altitud de la pista. Y me puedo marcar ahí, aquí por ejemplo puse una X, esa sería la de referencia, digamos, en condiciones medias, digamos. ¿Todo claro? ¿Esto sabríais hacerlo? ¿Sabríais hacerlo todo esto? Teniendo las diapositivas y un libro por ahí que escribí hace más de año y medio. Bueno, descansico, ¿no? 5 minutos. ¿A qué hora habéis reservado? 9:30. Va, pues 8:30 seguimos hasta, pues intentaré que sean 20 minutos.
digo con el miedo de que crean, pero no hacen de que se las eso que es Y para ver tu yo si voy, lo No, sí, pero que tiro de la no, pero se puede hacer. Eso lo veo muy fuerte.
Yo Yo no me sé por la espectáculo. Yo a hacer matemáticas. Vale, vamos a seguir, ¿vale? Con esta segunda parte de la clase. Es sobre el cálculo de actuaciones directamente en matemática. O sea, vamos a sacar ya por fin valores, resultados reales de aviones, espero que reales. Y bueno, esto, cuando estaba haciendo esto, me imaginé a ustedes que eran este niño cuando hablaba, abríes en matemática. Vale. Antes de abrir el matemática, bueno, los que tenéis ordenador, en el Teams, por ejemplo, o sea, hay muchos archivos de este documento, de este archivo. Por ejemplo, en la carpeta de la sesión de hoy en Teams tenéis el último con el que estuve trabajando ayer. Básicamente, cómo está organizado el código de este documento, de este archivo, de este programa. Arriba donde pone diseño aerodinámico es porque la versión original, luego por aquí debajo, la que tenéis ahí en Teams lo he borrado, pero en la original, abajo
y añadiendo el diseño electrónico, el diseño de la estructural, o sea que en ese documento real, el original, el completo, está todo. Ahora, dentro del diseño aerodinámico, importante, estuve hace un tiempo ya, desde el año pasado, dedicándome unas cuantas horas a adaptar todo el código y borrando todo lo innecesario y señalar todo con color para que seamos capaces de entenderlo. Las secciones que veis naranja son datos de entrada. Ahí tenéis que escribir los datos que habéis sacado del CFD, del disciplinarico, del ANSI, de lo que sea. Las de amarillo son resultados. Todo está en unidades del sistema internacional. Y luego dentro de la parte de aerodinámica, pues tenéis el modelo atmosférico, luego los datos geométricos y masas, datos aerodinámicos son los coeficientes aerodinámicos, el modelo de empuje, las ecuaciones dinámicas que hemos estado viendo antes, las actuaciones, es decir, los resultados, como el desempeño del avión en vacío, el desempeño del avión con carga, con la máxima carga. Luego hay un apartado donde se pueden calcular puntuaciones, es decir, puedo... Vale, ¿tenéis abierto en matemática? ¿Deberíais tener algo parecido a esto? Vale. Pues empiezo, ¿vale? Y os voy a ir preguntando. Del modelo atmosférico, ¿lo podéis dejar así, tal y como está? Básicamente es la temperatura de referencia, la media que va a hacer en el aeródromo, allí en el campo de vuelo. Yo lo voy a dejar así, podéis recalcular esto con datos históricos y ponerlo. La presión de referencia, la humedad y esto era la altura. Si me cambio este valor y pongo 100, podré calcular pues, las condiciones en crucero. Pero como el despegue era lo más limitante, por eso voy a poner 0. Vale. Modelo atmosférico, entonces lo dejamos así. Y ahora, datos geométricos y de masa. Y voy a empezar. La masa de referencia es el peso en vacío, ¿vale? El grupo 1 me puede decir un peso en vacío. 2,1. Vale. El siguiente dato es la cuerda media aerodinámica. ¿Me podéis decir un valor? El grupo 1. 0,40. 0,40. Luego esto es la cuerda en la raíz. Esto creo que me da igual. Lo voy a dejar tal y como está. Y esto es la cuerda... Y esto es la cuerda en la punta, que lo voy a dejar así. O sea, esos dos datos me van a dar igual. O sea, a vosotros no, pero a mí ahora sí. Envergadura, grupo 1. ¿Solo 2? Con eso no ganáis, ¿eh? Vale, no voy a tener en cuenta las dos alas, ¿eh? De hecho, bueno, da igual. Vamos a seguir. Pongo 4, va. Bueno, 4 por un factor, ¿no? Ponemos 3, va. Esto de aquí es la flecha en el cuarto de cuerda. Me va a dar un poco igual, voy a poner 0. Y esto es el centro de gravedad. Esto es para calcular el margen estático tal. Para lo que voy a hacer hoy me da también un poco igual. Esto más o menos suele estar pues entre el cuarto de cuerda y el 45% como mucho de cuerda. Que eso es muchísimo. Vosotros, lo más común, lo del 40 y tantos % de cuerda es en modelos competitivos donde vas al límite. Lo más común es utilizar 1/3 de cuerda, ¿vale? Voy a poner 30%. Luego, siguiente sección. Datos aerodinámicos. Y lo primero que me dice, estimación de la resistencia externa. Aquí tengo una serie de factores que, dependiendo de la tipología del avión, podrían cambiar, pero yo ni siquiera los marqué, los dejé así para que todos usarais esos y ya está. Vale.
Del fuselaje, ¿me podéis decir un valor, el grupo 1? Vale, pues si no sabrías decirme, voy a usar, no sé si 003, por ejemplo. Vamos a suponer que es un avión tocho con un fuselaje amplio. Luego la resistencia del tren, pues ni me acuerdo de esto cuánto dará. Lo voy a dejar así a ver qué da. Del motor, pues lo mismo. Esto salió de un CFD de un modelo que hicimos. Y luego de la bahía, este va a tener bahía integrada, así que lo voy a dejar en 0. Luego, el empenaje. Esto me lo podría sacar directamente de XFLR5. Y ahora voy con el ala principal, el CL de mínimo drag. ¿Me podéis decir un valor, grupo 1? ¿1,2? Parece mucho, ¿no? No sé qué va a salir. 1,2 va. Sí. Con flap. Creo que está hablando de izquierda. No, 2,4 máximos sin flaps. Sin flaps. Parece falso. Vale, el CD mínimo del ala o del ala con el empenaje, dímelo, o sea, directamente lo que sale del VLM2 en XFLR5. ¿Tenéis alguna idea de por cuánto puede andar? Me lo voy a inventar. Voy a poner un valor relativamente... No, voy a poner más. Voy a poner un valor que es alto, pero porque el PL de mínimo drag que me habéis dicho me parece demasiado alto, la verdad. Luego, esto de aquí, esta resta de aquí, por si no lo entendéis, básicamente es el drag mínimo, la polar, lo que habíamos visto antes, donde tenga el valor mínimo. Eso lo saco de XFLR5 para el análisis que haga del conjunto ala y empenaje. Eso es este valor de aquí. A ese valor le resto la resistencia del empenaje. Esto lo podéis adaptar como vosotros queráis. Yo lo hice así en su momento. Y esto va multiplicado por el factor de interferencia. Los factores de interferencia, básicamente, para no estar metiendo cada uno de los modelos, cada una de las propuestas que hagamos en CFD y sacarme la resistencia total del avión para cada uno de los ángulos de ataque, para hacerlo más rápido, yo puedo estimar de formas muy rápidas cuánta resistencia va a tener cada una de las partes de mi avión por separado, de manera independiente. Pero luego cuando las integre en el avión, van a interferir unas con otras. Es decir, como que van a ensuciar el flujo que le lleguen a otras partes del avión. Y por eso añado estos factores de interferencia, que los valores que he puesto son estadísticos, digamos, para un avión convencional. Vale, continúo. El CL0, grupo 1. Pero si tenéis alguna gráfica por ahí, decidme lo que sé y ya está. No hace falta que sea el modelo definitivo ni nada. Vale, voy a poner 0,8. El P de 0. El CL máximo. Vale, aquí fijaos. Estoy poniendo CL máximo de la configuración limpia sin flaps. 0,8 por 2,4. Lo que sale de XFLR5 por 0,8. ¿Qué era el 0,8? Pau. ¿Qué era? No, perdón.
que es el 0,8 este de aquí. Perdonad, es que seguramente no se vea nada. Podéis hablarme y decirme cosas, podéis avisar. El factor de seguridad, bien. Y luego esto de aquí es el punto neutro. Me sirve para calcular el margen estático. Para el cálculo de actuaciones como tal me va a dar igual. Así que me lo voy a inventar. Voy a rondar ese valor de ahí. Perdón, se me ha olvidado lo más importante. Ejecutar. Sí, pero es que como no quiero ejecutar todo y si pillo esto como está en otro apartado, ¿sabes? Vale. Ya, los que tenéis ordenador, ¿vais bien? Vale. Vale, esto de aquí, este apartado que pone polar no limpia, esto es con flaps, esto me voy a olvidar de esto, ¿vale? No lo voy a hacer. Lo voy a ejecutar simplemente para que calcule, pero no voy a poner los datos. Hasta luego, Ginés, gracias. Vale. Estamos, ¿no? Vale, modelo de empuje. Aquí deberíais meter vuestro modelo de empuje que hayáis calculado, sesión 4. Yo voy a ejecutar este, se parecerá bastante al vuestro, quizás sobreestimo un poco vuestro empuje. Luego, ecuaciones dinámicas, datos, distancia de la pista, ¿cuánto va a ser vuestro objetivo? ¿En cuánto queréis despegar? Grupo 1. Menos de 25. ¿El bonus no era en 15? Ah, vale. Vale. Y aquí importante, como habéis visto, hemos estado metiendo factores de seguridad en todas partes. Existe otra alternativa. En lugar de poner el 1,2 ese que multipliqué a la velocidad de stall para sacar la velocidad de despegue, yo podría aquí, por ejemplo, pues ponerme otro factor. E incluso aunque haya puesto los otros factores, aquí me podría poner otro factor. Y de hecho lo voy a poner. Menos 5 metros. ¿Por qué hago esto? Porque si me lo dejo en 15 metros, luego todo esto de aquí no es perfecto, ¿no? Estas condiciones ideales. Luego puedo llegar a la pista y que justamente me vaya a despegar en 15,5 metros, pero ya estoy fuera. Condiciones ideales. Y tampoco te creas que recorría muchos más metros, dependía del caso. Vale. Luego, esto de aquí que pone, no se ve mucho porque está en rojo, mu d, que pone igual a 0,1. ¿Esto qué es, Carlos? Eso era la fricción dinámica de la pista. Muy bien, muy bien. Este valor realmente, yo sinceramente no tengo ni idea de qué valor tiene, pero los resultados luego experimentalmente se comprobaban que usando este valor pues cuadraban para estos modelos, así que yo he seguido utilizando ese. Deberíais recalcularlo algún día, incluso hacer un ensayo y corregir esto. Vale, luego, NF 1,2, ¿esto a qué suena? Factor de seguridad, muy bien. VZ mínimo. Esto es la tasa mínima de ascenso, voy a poner 1 metro por segundo. Y luego el crucero, pues esto lo podría hacer muchas formas. Voy a suponer que con los virajes y tal voy a recorrer bastantes metros y voy a hacer 1,5 kilómetros.
el año pasado había aviones que hacían los virajes bastante lentos, bastante amplios, bastante abiertos. Tú en concreto no. Y luego pasó lo que pasó. Vale, luego aquí tengo el código. Todo esto que tenéis aquí, pues son las ecuaciones de la dinámica, esas que vimos por ahí, de las que estuvimos hablando, las ecuaciones de culto, pues aquí están. Le tiro a esto, me dice que hay errores. En mi versión de matemática me lo calculaba sin problema, así que yo voy a confiar. Ahora lo ejecutamos. Y sí, debería estar ejecutado. Vale, sigo. Todo esto de aquí, ¿veis que no hay nada en naranja? ¿Eso qué significa? No se meten datos. Pues sigo ejecutando. Me van a salir muchos errores. Aquí, bueno, solo sale uno. Eso parece bueno. Y luego actuaciones. Aquí veis que hay mucho código, muchas ecuaciones. Si me pongo a desplegar todo, aquí veis que hay muchas cosas, muchos errores, y eso que aún no he ejecutado. Como no hay nada en naranja, le voy a dar a ejecutarlo. Vale. Y todo esto está, esto está. Vale. Y ahora llego a un apartado, que es el de puntuación. Evidentemente la puntuación depende del resto de equipos, así que no va a ser significativa. Aquí hay una primera línea que básicamente es para ver los resultados que he calculado. Y me sale esto. Me dice, o sea, yo lo ejecuto aquí básicamente para poder introducirlo aquí entre llaves, para poder calcular la puntuación y generar así las propuestas. Me da un poco de flojera, no lo voy a hacer. Así que yo me imagino que si no lo ejecuto no pasará nada. Simulación, ¿esto qué es? Esto creo que lo puedo ejecutar. Vale. Y por último, el resumen. Si ejecuto aquí, sorprendentemente, a pesar de los errores, salen cosas. Y salen cosas bastante... Uy, vale, esto es que no lo había hecho. Peso del avión, 2,1. Distancia de despegue en vacío, menos de 3 metros. ¿Por qué es esto? Porque me había dado un avión que tiene muchísima sustentación, pero, o sea, una barbaridad que me parece realmente excesivo. Velocidad de despegue, menos de 20 kilómetros por hora. Velocidad de stall, velocidad de crucero, fijaos. Velocidad de crucero en vacío, no llega ni a 40 kilómetros por hora. El trimado me sale 0,27. ¿Por qué es importante esto? Porque existe un existe un punto de eficiencia máximo y yo debería intentar que mi CL de trimado coincida con ese CL de eficiencia máxima. Luego el ratio de ascenso, en este prototipo ya os digo que no está en el punto más eficiente. El ratio de ascenso 2,6, bastante bien. Y ahora vamos a los resultados de verdad. MTOW, 3,64 kilos. Distancia de despegue 10 metros, velocidad de despegue tal, velocidad, trimado, ratio. Tiempo ideal de crucero, 132 segundos. Ratio de ascenso con la carga, 1,65. ¿Vale? Nos puede servir. Lo que os había dicho antes del trimado, que debe estar en el punto
más eficiente. Aquí sale 0,4, es un valor que ya empieza a tener sentido, pero ese hombre de allí me dijo, CL0 es 0,8. ¿Qué significa que el CL de crucero o de trimado sea 0,4? A ver a quién se le ocurre. ¿Y el ángulo de ataque? Negativo. El avión va así. Así. Vale, y nada, por último, pues, no sé, velocidad de crucero 41 kilómetros por hora. Y nada, aquí tenéis la polar. La puntuación, si no me hubiera dado flojera meter los datos, pues ahí tendríamos una puntuación. Pero me da un poco de pereza. ¿Alguna duda? ¿Habéis conseguido resultados? ¿Habéis llegado a esto? ¿Qué te pasa? Yo ya lo hice hace tiempo, pero es que ahora mismo no lo tenía. ¿Y qué pasa? No, que no lo tengo. Por eso, sí. ¿Habéis entendido un poco, o sea, habéis entendido lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de sacar de aquí? O sea, realmente esto ahora mismo lo veis así y es en plan, vale, o sea, ahí lo tengo y ya está. Pero esto realmente, tú cuando empiezas a estudiar y nadie te proporciona archivos de estos, nadie te da nada de teoría, de información, no sabes absolutamente nada, tú sabes lo básico, coeficientes aerodinámicos y poco más. Y el poder calcular de una manera tan fácil la carga de pago que puede llevar el avión, a ver, la carga de pago, no la he puesto, podría haberla puesto. El peso máximo al despegue, bueno, incluso que pueda calcularme que la carga de pago es 1,5 kilogramos, pues realmente, o sea, yo cuando aprendí a hacer esto, era la persona más feliz del mundo, la verdad. Vale, con vuestros datos, cada uno de los equipos, ¿seréis capaces de venir aquí y sacar estos resultados? El grupo 2 sí, el 1, el 3, Alex, sí, el 4. Perdón, el 2 seréis vosotros, ¿no? Vosotros, de hecho, ya lo tenéis, ¿no? ¿Queréis que metamos datos y no sale? Va. Voy a ir rápido, ¿vale? Y, perdona, el 4 entonces bien, y el 5... ¿Y quién tiene todos los datos que he utilizado hasta ahora? El grupo 1 los tiene, aunque no los tenga aquí, pero los tiene. El 2 los tiene. El 3, ¿de verdad ya habéis calculado absolutamente todo y ya lo tenéis para meter, para llegar y entrar aquí? Bueno, pero preliminar, una propuesta aunque sea. Pregunta, el 4 lo he preguntado. ¿Y el 5? Vale, no sé si nos va a dar tiempo, pero si no, cuando queráis nos reunimos por Teams y lo vemos. Si es rápido, lo vemos ahora después. Si no, por Teams, todo el tiempo que queráis, lo vemos. Vale, pues vamos a hacer una propuesta muy rápido. Siempre que vayáis a hacer una propuesta, tenéis que, os recomiendo, porque si no os van a dar errores, que os salgáis del kernel y que empecéis a ejecutar otra vez. Vale, esto lo voy a dejar igual, ¿vale? Masa de referencia. ¿Cuerda? Esto me va a dar igual. Envergadura. Esto me va a dar igual. Lo llevo aquí. Vale. El drag del fuselaje. Del tren, ¿tenéis alguna idea? Pues
Puede ser que sea eso. El motor voy a dejar ese a ver qué sale. La bahía tenéis 0.02. Vale. Valencia. Vale, el empenaje, el drag lo sabéis, o si no, del conjunto al empenaje. Sería más o menos, si no me equivoco. Hacerlo también de casa de la torre. No, pero más o menos 0.3. Vale. ¿El PL asociado? El asociado. A ese. Flaps ni nada. Son flaps. 0.7. 0,0 me parece mucho, ¿eh? ¿Qué te el CL mínimo, ¿no? ¿Te había preguntado? ¿Cuál te había preguntado? Entonces 0,7 tiene sentido, sí. Que te he dicho que no, pero sí. CL0 El CL00 andará por ahí también. CD0 del conjunto de ala y todo. Punta del todo 0,0. Sí, lo recuerdo. y CL máximo. Vale, y esto flaps nada, de momento sin flaps, lo dejamos sorpresa, porque al final es lo que importa, los flaps que llevemos. Esto lo dejo igual, creo que aquí no había nada. Estos datos me los voy a copiar. ¿Y el despegue? ¿Cuánto? Esperando estar cerca de los 15. En plan va a salir bastante mal. Lo voy a poner en 10, como a ellos también les he puesto 10, a ver qué sale. Y así lo dejamos un poco sorpresa. Lo que no me acuerdo ahora, ¿eso dónde estaba? Le da a ejecutar sin querer, ¿verdad? Bueno, tiene pinta de que... Puedes pasar. Ah, mira, aquí está, vale. Esto lo dejamos, esto igual, esto igual, esto igual. Vale, pues voy a ejecutar todo, ¿vale? Y estar aquí. Vale. Resultados. Sin flaps me pone que no despega nada. Sin flaps no despega. Le voy a poner aquí que lleva a 0. Velocidad es esta aquí, 16 metros por segundo. Despegue en 10. Igual le deberíamos haber puesto 15. Esto lo voy a dejar igual. Esto voy a ejecutar. Ejecuto. Simulación. Caso de estudio el 2. Y todo esto voy a ejecutarlo tal cual. Y resumen.
Vale. Me sale esto. Peso 2,5. MTOW 2,4. Sin flaps no despega. Distancia de despegue en vacío 10. Velocidad de despegue 30. Velocidad de stall 25. Velocidad de crucero casi 60. Bastante más que el otro, ¿no? Ratio de ascenso bastante bueno. Y nada, esto evidentemente como no puede ni despegar, pues no puede calcular la puntuación. Vale. ¿Ha quedado claro? Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.